12. Lucas 5, versículo 12. Si usted no tiene Biblia, levante la mano y le vamos a prestar una Biblia de las de aquí. O si gustan verlo en la pantalla, también está bien. Mateo, Marcos, Lucas 5, 4. A ver. Lucas 5, versículo 12. 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos? Y si no hay en la pantallita va a aparecer también. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él mandó que no le dijese a nadie, ¿verdad? Mas ve, díjole: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés para testimonio a ellos. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a orar. Amado Señor, Padre bueno, háblanos en esta hora. Háblanos, Señor Dios. Instrúyenos, corrígenos, enséñanos, Padre. Yo te lo ruego. Tenemos hambre, sed y necesidad de ti. Yo te lo ruego. Háblanos, Señor Dios. Tú sabes la necesidad que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Tú sabes el consejo que necesitamos. Y también, ¿por qué no la corrección, Señor? Háblanos y corrígenos. Que salir de este lugar hayamos escuchado tu palabra y hayamos tomado nuevas fuerzas para seguir adelante, Señor Dios, durante esta semana y este tiempo que viene por delante. ¿Qué viene? Tú lo sabes, y danos las herramientas para ser vencedores, mi Dios, te lo ruego. Ayúdanos, usa mi vida, Señor Dios, la vida de este siervo, y trae tu palabra. Usa mis labios, Señor amado, y dame la llave del corazón de aquel que lo necesita para volverse a ti y afianzarse con más fuerza, para crecer, Señor Dios, y llegar a ser parte de tu esposa. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Híjole, es bien bonita la palabra de Dios. Estamos en su casa y su presencia no se deja sentir, ¿verdad? Su Espíritu Santo aún está con nosotros y nos ayuda y nos motiva y nos esfuerza, y eso es bello. Eso es bonito. Pero otra de las cosas que hace el Espíritu Santo también es redarguirnos, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro pensamiento, llevarnos al arrepentimiento. Y nos lleva al arrepentimiento no porque Él sea malo y quiera avergonzarnos, sino al contrario, porque Él es bueno. Y la maldad que está en nosotros necesita ser transformada. Días anteriores habíamos estado aprendiendo que hay gente que nace mala y hay gente que nace buena. Y el que nace malo no es que él quiera ser malo, sino que de dentro le brotan pensamientos malos, travesuras, crítica, murmuración, maldad, ¿verdad? Y hay otra gente que nace buena, que sin que ellos lo busquen, le empiezan a salir pensamientos de nobleza, pensamientos de bienestar. El otro día estaba viendo unos jóvenes que estaban llorando porque su abuelita se iba a quedar sola. Y decía: mi abuelita se va a quedar sola. ¿Cómo se va a quedar sola mi abuelita? Le decía: mamá, déjame ir a quedarme con mi abuelita. Y le decía a su mamá: no, mijo, estás muy chiquito, tú quédate aquí en la casa. Dice: sí, pero mi abuelita está sola. Y empezaba a llorar porque sentía el dolor de que su abuelita estaba sola. Pero eso habla de que dentro de él estaba brotando ese sentimiento, ¿verdad? Esa empatía, esa necesidad de hacer lo bueno. Pero dentro de muchos otros no les brota eso. A algunos no les brota nada. A algunos hasta les brotan travesuras. Y uno que otro malo le dice: le voy a pedir dinero a mi abuelita, al fin ella tiene y le dan.
ahora que le voy a mentir para que me dé. ¿Ah? Y ven cómo cambian los pensamientos. Pero todo eso brota desde dentro. Brota desde dentro. Y hay cosas que no controlamos, como nuestros pensamientos. De repente tú estás así normal y te llega un pensamiento. Y a veces son pensamientos malos. ¿Cuál es un pensamiento malo? Pues la crítica, la queja, la murmuración, el egoísmo, la envidia, la ira, el pleito. Todo eso es malo, ¿verdad? Y hay gente que así normalito y le brincan cosas buenas. Si yo pudiera saber qué es lo que piensa cada uno de ustedes, nos llevaríamos muchas sorpresas. Porque habría quienes piensan cosas buenas y habría quienes piensan cosas malas y habría quien piensa otra cosa que está fuera de la realidad de aquí, ¿verdad? El cuerpo presente, alma ausente. Yo no sé, pero el Señor Jesús sí sabe. Y no importa si a ti te brota lo malo o te brota lo bueno. Eso ya te brota. Lo importante es que tú decidas qué es lo que quieres que brote dentro de ti. Si, por ejemplo, yo soy una de las personas que le brotaba pura cosa mala, tendiente a la depresión, tendiente al suicidio, tendiente a la tristeza, a la melancolía, tendiente a los pleitos. Esa era mi naturaleza desde chiquito, ¿ah? Raterito, traicionero, mentiroso. Y me brotaba. Oye, ¿cómo un niño tan chiquito le puede brotar todo eso? ¿Qué crees? Que es algo que ya se trae y sin que se pida, se brota. Pero ¿qué cree? Un día todo eso me llevó a muchos problemas, a tal grado que ya no quise serlo. Y dije yo, Señor, ya no. Ya me di cuenta que me brota maldad. ¿Usted ya se dio cuenta cuando le brota la maldad? Ya me di cuenta que me brota maldad, Señor. Pero ahora decido pedirte ayuda para que cambies eso. Y mi oración, y hasta ustedes saben, porque yo oro, casi siempre le pido al Señor, quítame las palabras de muerte y dame palabras como la medicina, o palabras blandas como la miel, ¿verdad? Pensamientos que sean beneficiosos y no pensamientos que sean malos. Señor, cambia eso, cambia mi lengua, mi mente, mi corazón, porque de continuo es malo. Cuando nos damos cuenta de eso y lo pedimos por elección, somos como este leproso, este hombre que estaba enfermo. ¿Y qué hizo? Pidió ayuda al Señor Dios. ¿Ocupaban? Sí, pasa, con cuidado, no hay ningún problema. Sí. Entonces, y dice al Señor Dios, ya me di cuenta que soy leproso. Miren, aquí como dice, vamos a leerlo. Estando Jesús en una ciudad, he aquí un hombre que estaba lleno de lepra. La lepra no es una enfermedad, la lepra es una suciedad y es un tipo del pecado. Este hombre estaba en pecado, había hecho cosas malas, le brotaba la maldad, le brotaba la enfermedad. Y él ya sabía, ya se dio cuenta que era enfermo. Uno de los primeros pasos que necesitamos nosotros darnos cuenta es que estamos enfermos. Porque si no nos damos cuenta que estamos enfermos o que hay maldad en nosotros, ¿cómo vamos a poder buscar ayuda? Es como los alcohólicos, hermano. ¿Conoce usted gente que tiene el problema del alcoholismo? Y usted los ve y son adictos. Pero tú le dices, oye, tú tienes un problema, ¿y qué van a decir ellos? No, yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema. Cuando quiero, dejo el alcohol, dejo la droga, ¿Así? ¿Se han escuchado gente así? Y aunque ya se estén muriendo, dicen. Y una persona que dice no, ¿cómo le podemos ayudar? No hay fuerza que le pueda ayudar. Una de las primeras cosas es aceptar que tenemos un problema. Aceptar que en mi caso, o en el caso que estamos viendo, que estamos leprosos. Y decirle al Señor, o enfermos del pecado de maldad, y decirle al Señor, no enfermos, contaminados, perdón. Decirle al Señor Dios,
ya lo acepto que en mí hay maldad. Ahora te pido, ¿cómo se debe uno acercar a Dios, hermano? ¿Usted sintió la presencia hoy de Dios? ¿Sí? ¿Y cuántos necesitaban un milagro hoy? Y había una urgencia hoy. ¿Cómo tenemos que llegar a Dios? No podemos llegar altaneros, humillados. ¿Y qué es humillado? Naamán decía, no hombre, yo no me voy a humillar en ese río riascuacho feo, ¿verdad? Naamán con la lepra roja. Oh, ese río todo feo, hay otros ríos más bonitos, está re feo. Pero se tuvo que humillar, se tuvo que postrar, se tuvo que tirar. Así este leproso. Ahora, este símbolo de postrarnos, Víctor, de agacharnos, de hincarnos, hay una palabra que significa eso, y esa palabra es adoración. Esa palabra es adoración. Adoración significa hacer reverencia. ¿Han visto a los japoneses o a los chinitos que ellos en vez de saludarse así, le hacen así? ¿Sí se han visto? Hacen una reverencia. Dicen, por ejemplo, si yo soy muy grande y tú eres muy pequeño, yo que soy muy grande, mi reverencia debe de ser chiquita, así. Pero tú que eres muy chiquito, tu reverencia debe de ser grandota. Si tengo un igual, los dos deben de ser igual, la reverencia. Si tengo un superior, mi reverencia debe de ser muy grande, dependiendo la grandeza de la otra persona. Ellos así ven los rangos, ¿verdad? Un padre y un hijo. ¿Quién se va a agachar más? El hijo ante el padre. Una forma de reconocer al padre. Un hijo y un abuelo. No, pues muchísimo más el hijo, ¿me explico? Mi patrón o yo trabajador. Bueno, yo tengo que a mi patrón, ¿verdad? Y así se van las jerarquías. En el caso de Cristo, hermanos, nosotros nos saludamos así, ¿no? Chócalas. Ahorita por el COVID. Antes era saludo y abrazo. A veces beso, ósculo santo, ¿verdad? Y bonito y bien. No se puede, pues ya no, chócalas así. Pero delante de Dios, hermanos, una forma de tocar a Dios y de llamar su atención, una cosa de decirle, a ver, hijo, ven. No te voy a espantar, ¿eh? Decirle, hazme caso, Señor, voltea a verme. Voltea a ver. Eso. Es una forma de llamar su atención del Señor. Es adorándonos. Y adorando, para que no te me durmieras, Y a la adoración es el tacto del Espíritu. La adoración en el cuerpo, bueno, mi mano es el sentido del tacto, toco con mis manos. En el alma, toco con mis emociones. Por ejemplo, Daniel, qué bonito nombre tienes, Daniel. Me encanta tu nombre. ¿Cómo te sentiste cuando te dije eso? Bien. Le estoy tocando su afecto, ¿me explico? Con mi alma. Pero para tocar a Dios es postrándonos. Es de rodillas. Es tirados en el piso. Y aún si pudiésemos cavar un hoyo y meternos abajo en el hoyo, lo deberíamos hacer. Diciéndole, Señor Dios, mi lugar delante de ti es aquí abajo. Ese hecho de mi cuerpo y por dentro y por fuera se llama adoración. A veces confundimos adoración con levanta tus manos y adoremos. Esa no es adoración, esa es alabanza. La verdadera adoración, ¿cuál es? Postrado en el piso, no delante de la gente. Tú nunca te debes postrar delante de la gente, ni te debes postrar delante de una imagen, ni delante de una persona. La única que te debes tú de postrar
es delante de Dios. A los hombres, a las mujeres, eso de, te adoro, mi amor. No, 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 no. El único digno de adoración se llama Dios. Aun si aparecieran ángeles, ¿qué creen? Que los ángeles no dejan que los adoren. A Juan le dijo, no, levántate, yo también soy como tú, soy una creación. Al único digno de adoración es a Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Y eso es postrarnos. Por eso en Éxodo 20 leemos los mandamientos acerca de ello. Esa es la forma de llamar la atención de Dios, hermano. ¿Tienes una necesidad muy grande? Ven y póstrate delante de Dios. Ven a su altar. Ahorita, mira, si hay muchos en el altar, no importa en tu lugar. Pero si no hay nadie en el altar, tú ven y aprovecha y póstrate y pídele esa ayuda que necesitas. En este caso, la ayuda era interna, que se había manifestado en una enfermedad externa, Chema. Y le dijo al Señor, Señor, si tú quieres, vamos a leer, el 12. Un hombre leproso, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, ¿cómo que sobre el rostro? Pues sí puso su cara así al suelo, ¿va? Diciéndole, Señor. ¿Cómo le dijo a Jesús? Señor. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el Señor? ¿A quién se le dice Señor? Al patrón. Los patrones son señores. Alguien que domina se le llama Señor. Alguien que tiene esclavos, sus esclavos le tienen que decir Señor. El que hace pecado es esclavo del pecado. Por consiguiente, su Señor es el que está detrás del pecado. ¿Saben quién es? Satanás, diablo y serpiente. El Señor, por ejemplo, ¿quién es el Señor de la casa? A ver, ¿hay señores de la casa aquí? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ustedes son los señores de la casa. ¿Habrá señores aquí en la iglesia? ¿Habrá señores en el trabajo? Un señor es aquel que Dios ha instituido para gobernar. Cuando yo le digo a alguien Señor, bueno, hay lugares en donde se les dice Señor a los casados, ¿verdad? Por respeto. Señor, ¿verdad? Señor, Señor, Señor Pablo, Señor Pedro, Señor Juan, Señor Miguel, Señor, por respeto. Ahorita ya casi no mucho, pero Señor denota autoridad. Cuando nosotros le decimos Señor, porque es un nombre correcto, nuestro Señor Jesucristo, le estamos diciendo, tú eres mi Señor, yo soy tu esclavo. Y no soy esclavo por obligación, porque hay gente que sí es esclavo por obligación. Por ejemplo, la gente que le trabaja a Coppel. ¿Saben que hay gente que le trabaja a Coppel? Sí, y son esclavos de Coppel, del señor Coppel. Y el señor Coppel le dice, debes paga, trabaja para mí, tu dinero se va a ir directo a mí. Tal señor Bancomer, señor que presta, y uno se vuelve esclavo y le tiene que pagar. Y si no le paga, le suben la tasa de intereses o le suben la cantidad, ¿verdad? ¿Alguien ha dejado de pagar alguna vez? Es horrible. Y crecen mucho la cantidad. Es terrible. Bueno, no, si tú debes, paga. Y de preferencia mejor ni pidas prestado. Porque es horrible trabajar para alguien más. Pero trabajar, y eso es a fuerzas. Si tú le ves a Coppel, a fuerzas pagas o van y te embargan tu casa. ¿A alguien le han embargado la casa? No conteste mejor. Pero embargan casas, embargan cosas. Si tú reconoces a Jesús como tu Señor, di amén.
pero somos siervos, esclavos, por amor. Este hombre era un hombre del pueblo judío y era un hombre enfermo. Y Jesús era un hombre como usted y como yo, pero tuvo una revelación de que Jesús no era cualquiera, de que Jesús era Dios mismo. Y él se postró y adoró a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? No te postres, no te postres. ¿Dijo eso? No. Jesús recibió la adoración, porque Él es Dios. Para aquellos que dicen, no, Jesús no es Dios, no, sí, Jesús es Dios, porque solamente Dios puede recibir la adoración, y Jesucristo la recibió. Y luego le dijo, Señor, lo reconoció como que Él era su esclavo. Yo soy tu esclavo, tú eres mi Dios postrado, ya te reconocí. Ya sé que ahora voy a reconocer que yo estoy enfermo. Y por último, ¿qué le pidió? Dice, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nada más es cuestión de que tú digas y yo seré limpio. Nada más es cuestión de que tú digas y yo seré limpio. Hermanos, aquí está la clave para saber llegar con Dios. Reconocer quién Él es y quién soy yo. Ponerme en el lugar que me corresponde y pedirle la ayuda, reconociendo cuál es mi problema. Consecuencia, ¿qué hizo Jesús? Recibió la adoración. Jesús ya sabía que estaba leproso, pero por la forma en que se lo pidió, Jesús también le contestó. Seguimos y dice, entonces extendiendo la mano, lo tocó. Esto extender la mano no es otra cosa que la letra Yud. Yud, nosotros decimos, y a lo mejor aquí algunos no lo habían escuchado y empezamos diciendo Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Hei, Vav, Hei. Y dirán, ¿y qué significará eso? ¿A dónde me vine a meter? Bueno, Yud, Hei, Vav, Hei es el nombre, son 4 letras de las cuales se forma el nombre de Jehová. Dice su palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. La torre del Señor tiene 4 letras, 4 puntos. Y cuando aquí empezamos a levantar nuestra voz, estamos levantando esa torre fuerte, estamos levantando el nombre. Y cada letra es importante. Por ejemplo, la Yud nos recuerda que Dios es bueno. Cada vez que decimos Yud, estamos diciendo, Dios, tú eres bueno. Porque a veces se nos olvida que Dios es bueno. A veces creemos que Dios es malo, pero tenemos que recordar que Él es bueno. Cuando decimos Hey, le estamos diciendo, Señor Dios, tú eres justo. Porque a veces creemos que Dios es injusto. Y tenemos que recordar que su justicia es perfecta. Y aún detrás de lo malo que nos llega a pasar, hay un porqué. Y Él sigue siendo justo. ¿Me explico? Y van a venir luchas cuando seamos arrebatados, porque vamos a ver gente que amamos que se va a quedar. Y si en ese momento de nosotros empieza a brotar la queja, y empecemos a decir, pero es injusto que se quede, imagínense, se va la pastora y me quedo yo en el rapto. Y que diga la pastora, es injusto, pues si el pastor hizo más cosas. Cuando él diga eso, o sienta eso, ¿qué creen? Ya perdió. Y también se va a quedar. Porque tenemos que recordar que Dios es justo. Levantar su nombre es decir eso. Tú eres bueno y tú eres justo. Si se quedó, tú sabes por qué se quedó. Me duele, pero tú eres justo. No lo entiendo, pero tú eres justo. No lo comprendo, pero tú eres bueno. Yud, Hey, después la Vav, ¿verdad? Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres grande, tú eres poderoso. O sea, para ti no va a haber límites, Señor. Y por último, la última Hey es, tú eres cabeza por encima de todas las cosas.
Tú estás por arriba de todas las cosas. Tú eres soberano, mi Dios. Y cuando nosotros estamos levantando el nombre, estamos recordando que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es poderoso, que Dios es cabeza de todas las cosas. Esto quiere decir, detrás del tsunami que vino, ¿quién estuvo? Detrás de la pandemia, ¿quién está? Detrás de la persona que me está haciendo la vida imposible, ¿quién está? ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Destruirme? No, porque Él es bueno. Él tiene un plan perfecto para mi vida. Se me olvida, dígame el micrófono, pastor. Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y tenemos que ver a Dios y descubrir el bien de Dios detrás de todas las cosas. Por eso aquí cuando decimos Yud-Hei, Vav-Hei, estamos diciendo Jehová, estamos diciendo Padre Dios y estamos levantando su nombre. Cuando nos vayamos, hermanos, tenemos que irnos levantando el nombre del Señor. Y aunque veamos cosas que van a ser difíciles en nuestro corazón, tenemos que confiar de que Dios es bueno, y de que Dios es justo, y de que Dios es poderoso, y que Dios es cabeza. Y yo sé que va a suceder porque vamos a tener esa lucha interna, y la tenemos todos los días. Por eso nosotros tenemos cada día que levantar el nombre del Señor Dios. Y cuando levantamos su nombre como una torre fuerte, puede llegar una persona a tomar refugio. ¿Verdad? ¿Qué sienten cuando entra usted a la iglesia, hermano? ¿Siente ñáñara? ¿Siente feo? ¿Qué siente? ¿O siente paz? ¿O siente al Espíritu Santo? ¿O siente ganas de llorar? ¿Qué siente? Le digo una cosa, aquí constantemente estamos levantando la torre fuerte del nombre del Señor. Y aquí está el Señor con nosotros. Amén. Bueno, esto es reconocer que Él es Señor, reconocerlo a Él, levantar la voz. Él fue sano, Él fue sano. Y una vez que fue sano se tuvo que ir a presentar al sacerdote, porque el que dictaminaba que estaba sano era el sacerdote. Y el sacerdote tenía que ofrecer ofrendas. Vamos a Levítico, por favor. A ver si no los pierdo, porque luego es mucha información y ya que no me gusta hablar y hablar. Fíjense, lepra. Nuestro tema se llama inmundo. Nuestro tema se llama inmundo. Y existen 4 tipos de lepra. La primera lepra que vimos es la lepra color. Y vimos un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de María, ¿se acuerdan? Y Aarón. Vamos a poner aquí María y Aarón. El segundo ejemplo de lepra que vimos fue la lepra roja. La blanca nos hablaba de queja, murmuración, autojustificación, ¿se acuerdan? Que nos brota. Ok, la roja, vimos a Naamán, que él ni era del pueblo de Dios, él era de los que estaban oprimiendo al pueblo de Dios, pero del pueblo de Dios el profeta fue a buscar al profeta y recibió sanidad. La roja nos habla acerca de la ira, la violencia, el enojo descontrolado. Bueno, ok, y vimos a Naamán. Después vimos otra lepra, ¿qué es la lepra? Amarilla. La lepra amarilla la vimos con Giezi, que era el siervo del profeta. ¿Sí es Giezi? ¿Cómo se escribe? A ver, díganme, porque no me acuerdo. Giezi. Bueno, hay más o menos. Giezi. Y Giezi era el siervo del profeta. ¿Y la lepra amarilla de qué nos habla? De los tigres latinos, ¿verdad? Del sacaprovecho, de los uñas, y se fue y le sacó los tesoritos a Naamán y le hubiera sacado un montón, le sacó bien poquito, pero poquito o mucho el mismo pecado, mintiendo, engañando, aprovechándose de la situación, y se enfermó y perdió su ministerio, cuando él era el siervo y el discípulo del profeta.
Y hoy vamos a ver la lepra color verde. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver la lepra color verde. Todas estas lepras nosotros como cristianos las tenemos. Y aparecen en nuestro corazón. Yo antes me había dado cuenta que era muy malo. Pero a la medida que voy conociendo la palabra de Dios, me voy dando cuenta que soy terriblemente peor. Luego le digo a mi esposa, soy como un monstruo grande. Y cuando aprendí acerca del libro de Daniel y las bestias que hay dentro de nosotros, dije, Santo Señor, yo tengo toda esa maldad. Y cuando estudié a fondo cada parte del corazón, de lo que brota, ¿verdad? Lo que dice Marcos, que dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. Y empecé a estudiar cada una fuente, me di cuenta que estaba muy mal. Que mi problema era muy grande, pero que mi Dios era más grande. Solamente necesitaba pedirle ayuda. Solamente necesitaba postrarme. Solamente necesitaba quebrar este orgullo torpe en mi corazón que me impedía tirarme al piso, llorar y decirle desde lo profundo de mi corazón y mi ser, ayúdame, Jesús. Ahora, no estoy terminado. Me falta mucho. Y algunos podrán decir, ese pastor es terrible. Pero imagínense lo que era antes. Ya Dios ha trabajado conmigo. Y yo estoy seguro que desde que usted llegó a esta casa al día de hoy, es usted diferente. Y que Dios ha estado haciendo cosas maravillosas. Pero Dios lo hace con aquellos que le piden. Esta lepra verde la vamos a encontrar en un rey que era bueno. Un rey que era buenazo. Que hacía bien las cosas. Pero que también hacía las cosas que quiso hacer de más. Dios hay tres ministerios de los cuales Dios quiere que tengamos. Y los ha marcado en toda la Biblia. Profeta, rey y sacerdote. Y cada uno en el Antiguo Testamento eran dados por Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos, el día de mañana, profetas, reyes y sacerdotes para ministrar a Dios. Ok. Este rey era un rey buenazo, de esos pocos reyes que había en Israel. Pero quiso hacer lo que no le correspondía. ¿Cuál es su nombre? El nombre de este rey es Usías. Usías. Y vamos a la Biblia, a 2 de Crónicas 16. Esta lepra verde, hermanos, nos habla acerca de celos y de envidia. De celos y de envidia. Es de un color verdoso. Ahorita lo vamos a ver aquí en Levítico, donde vamos a encontrar esta lepra. Pero antes vamos a ver el caso. Segundo libro de Crónicas 26, 16. Déjenme, yo lo busco. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Glorifique a Dios, hermano, exáltelo. Dígale gracias, Señor Jesús, porque Él es bueno. Segundo libro de Crónicas 26, 16. Dice, bueno, vamos a leer desde el 14. Dice, y aprestóle a Usías para todo el ejército escudos, lanzas, almetes, coseletes, arcos y ondas de tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. O sea, era un rey. Miren, la ciencia verdadera no está peleado con Dios. Al contrario, la ciencia en los niveles más altos de doctorados encuentran a Dios. Porque la ciencia viene de Dios. La verdadera ciencia viene de Dios. Y aquí la ingeniería para estos hombres
Era brutal. Y era un rey poderoso. ¿Pero qué creen que hizo este rey tan poderoso? Era bueno en lo que hacía, pero quería más. Vamos a seguir leyendo. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerio en el altar del perfume. Este rey tenía que hacer el trabajo de gobernar al pueblo y lo hacía muy bien, pero no era sacerdote. Dios tenía su pueblo sacerdotal y el pueblo sacerdotal tenía sus responsabilidades y una de ellas era el prender perfume en el tabernáculo del Señor. Pero a este rey no le importó, dijo: yo soy el rey, hago lo que yo quiero. Se metió al tabernáculo y ofreció incienso, porque él se creyó que tenía el derecho de hacerlo por ser un buen rey. Pero ¿qué crees? Se estaba poniendo al tú por tú con Dios. No estaba siendo obediente, estaba siendo rebelde. Su corazón estaba enaltecido. ¿Le suena esa palabra, corazón enaltecido? Al igual que Lucifer, ¿verdad? Que este querubín cubridor, su corazón se enalteció y se corrompió. ¿Qué le pasó? La consecuencia. Este hombre se enfermó de lepra. Vamos a leer un poquito más adelante hasta el 21. Dice: cuando entró al templo recibió un castigo terrible de parte de Dios, y ese fue la lepra. Así, bueno, vamos a leer un poquito más. Me quedé en el 16, ¿verdad? 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes más de Jehová de los valientes. Wow, Jehová de los valientes. Y pusiéronse contra el rey Usías y dijéronle: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios Jehová, delante del Dios Jehová. Y este Usías se enojó bien feo, y dice: y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le empezó a salir en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle a Azarías el sumo sacerdote y los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Hicieron salir apriesa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatam, su hijo, tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Usías, lo primero y lo postrero, lo escribió el profeta. ¿Quién es Isaías, no? Isaías, profeta, hijo de Amós. Ok, qué terrible, hermanos. Qué terrible lo que le pasó a él. Él era tan bueno. Él era muy inteligente. Él le temía a Jehová Dios, pero no supo respetar. Así como usted me ve a mí, dice: pues un hombre cualquiera. Pues sí, soy un hombre cualquiera, pero Dios me ha hecho sacerdote de la casa del Señor. Y detrás del sacerdocio hay una unción puesta por Dios a través de sus siervos, para que nosotros podamos fungir el trabajo del sacerdocio. ¿Y saben qué? Es bueno, es correcto. Pero a veces hay gente que en su corazón se envanecen y se quieren volver sacerdotes, o se quieren volver pastores, o se quieren, bueno, cuando el Señor los llama, el Señor los respalda, pero hay veces que es por orgullo. Y así muchas iglesias se han dividido, muchas iglesias se han roto,
Porque de repente se pelean y abren otra iglesia y parece que son competencias. El ministerio de Dios no compite porque es el mismo. El Dios es el único. No tenemos que pelear como familias, al contrario, tenemos que sumar. Tantas almas que se están perdiendo y a veces se pelean por las personas. Eso no debe de ser así. Pero aquellos que hemos recibido la unción para ser pastores, hermanos, nada ni nadie nos la puede quitar. Porque detrás de esa unción está el respaldo, no del hombre, sino de Dios Altísimo. Y es bueno y es agradable. Pero imagínense que alguien que tal vez hable muy bonito, que predique muy bien, que tenga unción, que tenga gracia, quiera profanar el lugar que hace un siervo, un sacerdote. En su corazón orgulloso puede condenar toda su vida y todo su ministerio. ¿Cuál es el deleite de un buen rey? Sino agradar a su Señor Dios. ¿Cuál es el castigo más grande de alguien que ama mucho a Dios y que ama mucho venir a la iglesia? El que ya no puede entrar a la presencia de Dios. Y eso fue lo que le pasó a este rey. Él amaba estar en la presencia de Dios. Y amaba cuando Dios le decía pelea y ganaba. Y amaba cuando pedía el favor de Dios y Dios lo respaldaba a través de los sacerdotes. Pero su castigo más grande fue las tinieblas de afuera. ¿Saben cuáles son las tinieblas de afuera? Es estar fuera de la presencia de Dios, pudiendo ver lo que me pertenecía y donde Dios me había llamado y yo lo perdí. Así él desde su casita apartado de la presencia de Dios, él veía cómo la casa de Dios se llenaba de la gloria y cómo cantaba la gente y cómo lloraba y cómo ministraban, y él no podía estar ahí porque estaba castigado a causa de la lepra. ¿De quién vino ese azote? De parte de Dios. ¿Y saben en dónde lo azotó? En la cabeza. Por eso esta lepra verde está en la cabeza, de la estatura. ¿Sabes por qué? Porque atentó contra la soberanía de Dios. Un pecado muy grande, el mismo pecado que cometió Lucifer. Nosotros un día, si nosotros no perseveramos en el camino, nosotros que conocemos este mensaje tan grande, tan profundo y tan hermoso de su palabra, pero si no lo ponemos por obra y no perdonamos y no caminamos como lo que nos ha enseñado el Señor su palabra, un día nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y qué importa si yo sea sacerdote o sea quien sea? Y puede que el Señor me diga, yo no te conozco. Yo decirle, pero ¿cómo no me vas a conocer, Señor, si yo era el pastor? Pues sí, pero ¿qué crees que yo no te conozco? Apartados de mí, hacedores de maldad, atadlo, verdugos, y echarlo afuera a las tinieblas. Y ahí será el crujir de dientes. Y y los que estén ahí, poder ver las bodas del Cordero y poder ver a la esposa de Cristo Jesús. Y la esposa de Cristo Jesús no va a llegar así como que yo soy la esposa, yo soy la grandota, yo soy chararararajaya. No va a llegar así. La esposa va a llegar tímida y se va a sentar hasta atrás y va a esperar a que otro tome ese lugar. Pero Dios le va a decir, tú que estás allá atrás, a ver, ustedes de aquí adelante, por favor, quítense. Es un ejemplo, no se me van a mover, no se me van a mover. Pero así le va a decir, ustedes que están aquí, que creen que son la esposa, háganse un lado. Ustedes no son la esposa. Tú, amada, que estás allá atrás, escondida así, pasa. Y va a pasar la esposa al frente. Tú que crees que no lo merecías, tú que te mantuviste en ese perfil bajo, pero hiciste a la medida de la palabra que recibiste. Tú que ante los ojos de los demás no brillabas, pero ante mis ojos sí brillabas, porque yo veía tu trabajo, yo veía tu esfuerzo, yo veía tu dedicación, yo veía tus oraciones, yo limpiaba tus lágrimas, yo supe cuánto trabajo te costó perdonar, pero perdonaste. Cuánto trabajo te costó darte cuenta de tu pecado, pero lo reconociste y me buscaste. Tú que estabas escondida, pasa aquí al frente. Y va a pasar la esposa, ¿verdad? Con su vestido, su cabello largo. Y va a pasar
cubierta con la sangre del Cordero, porque constantemente se estuvo lavando. Y van a ser las fiestas de las bodas del Cordero, maravillosas. Pero de aquellos que de plano no pudieron perseverar, van a estar en esas tinieblas de afuera, así como el rey Usías, que aunque fue un líder de líderes, terminó sus últimos años viviendo fuera, a causa de su pecado contra la soberanía de Dios. Qué terrible es esta lepra. Esta lepra la encontramos ahí en Levítico número 13, en el versículo 47, en el versículo 49 y en el versículo 52. Esa lepra verde, ¿verdad? Y ahí dice claramente el color verdoso o verde. Levítico 13, 47. Si alguien lo tiene, ayúdeme a leerlo bien fuerte. 13, 47. ¿47 y 48, por favor? ¿Lo tienes? Fuerte, ayúdame a leerlo. Quien lo tenga, ayúdeme a leerlo fuerte. Como soldado, por favor. O soldada. Levítico 13, 47 al 49. Sí, hijo, ayúdame. Y cuando en el vestido viera plaga de lepra, en vestido de lana o en vestido de lino, o en estambre o en trama de lino o de lana, o en piel o en cualquier obra de piel. Sigue, el 49. Y que la plaga sea verde o bermeja, en vestido o en piel, o en estambre o en trama o en cualquier obra de piel, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Ok. 50. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Esta plaga es una plaga bermeja. Y hay más, ¿verdad? Veces que lo mencionan. Bermeja porque el rey Usías se enojó, pero después fue verde. Fue verde esta plaga verde. Y le salió aquí en la cabeza, en la soberanía. En la soberanía. ¿A quién? Al rey Usías. Terrible. Terrible. Hermanos, Jesús sabe que muchos de nosotros estamos leprosos. Tal vez la lepra no se vea por fuera, pero la lepra está aquí adentro. Y a veces hemos osado cosas que no son correctas. Y nos hemos creído iguales a Dios. Tanto así que a veces decimos, vamos a hacer esto, y la siguiente semana vamos a hacer esto, y la siguiente semana vamos a hacer esto. ¿Le ha pasado que planeamos y nunca decimos si Dios quiere? Y creemos que en nuestra fuerza lo vamos a hacer. Y creemos que nosotros vamos a controlar las cosas. Y sabes, a veces no es así. Y muchas veces cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos, nos entristecemos o nos enojamos. ¿Verdad? Y decimos, ¿pero por qué? O queremos enmendar las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Dios sigue siendo cabeza. Él es soberano. Y Él sabe el por qué. Porque Él es bueno. Y no va a venir un mal a mi vida para destruirme, sino para enseñarme algo. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tenemos que levantar su nombre. A veces tenemos que ir en contra de nuestro pensamiento y decir, no entiendo, no lo comprendo, veo puras tinieblas, me cuesta trabajo. Pero una cosa me paro y en esto confío, que tú, Señor Dios, eres bueno, que tú eres cabeza. Si no me diste el sacerdocio fue por algo, ¿verdad? Necesito de mis hermanos. ¿Conocen de aquel que es el todo lo puedo yo solo y no necesito a nadie? Ese era Usías, que ya decía yo lo puedo todo. No necesito a nadie, los demás lo hacen mal, soy el único que lo hace bien. Y hasta a veces agreden, lastiman y dañan a otros por esa lepra que viene verde de su ser. Y no es así. Este caminar en Cristo no es de llaneros solitarios. Este caminar en Cristo es en hermandad. Y darnos cuenta que todos necesitamos de los otros. Por mucho que muy bueno sea, necesito de alguien más.
Necesitamos apoyarnos. Y tanto así que cuando nos vayamos, nos vamos a ir como hermandad, no nos vamos a ir como individuos. Nos necesitamos juntos. Así como junto es Dios Padre, Jehová, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos no se pelean entre sí por ver quién brilla más. Ellos saben caminar juntos y andar juntos. Tan bonita su armonía que ellos tienen, que ¿qué creen? Crearon a todas estas bellas cosas que hay aquí, bueno, todas estas bellas personas que hay aquí. Yo porque voy a decir cosas ni que fuéramos que, pues no, todas esas bellas personas que vemos aquí. Crearon la tierra y las aves y crearon los cielos, porque estaban en armonía. Así también el rey, el sacerdote y el profeta. Así también aquí en la casa, los pastores, con los levitas, con los que oran, con los que enseñan, con los que vienen, con los nuevos. Todos somos importantes. Con el que la luz, con el que la electricidad, con el herrero, con el plomero, con el albañil, con el abogado, con el ingeniero civil, con el médico. Somos parte de un cuerpo. Cada miembro es diferente, pero nos necesitamos. Aprender a sobrellevarnos. Aprender a reconocer mis límites, aprender a obedecer. Y como el leproso decirle, Señor, si tú quieres, sáname. Y si le llegamos correctamente al Señor, va a decir, claro que sí quiero, y he esperado muchísimo a que me lo pidas. Yo tengo el poder para ayudarte. El psicólogo no puede, el psiquiatra no puede, el terapeuta no puede. Tú no puedes, pero yo soy todopoderoso y yo sí puedo. ¿Y sabes qué? He estado esperando que me lo digas y te voy a ayudar. ¿Tú crees que Dios quiere ayudarte? Claro. ¿Tú crees que Dios sabe cuál es tu lucha y tu lepra? Por supuesto, pero tenemos que pedirlo. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? Vámonos allá a Levítico 14. Y vámonos a... Híjole, todo esto es hermoso, pero... Mira, dice el octavo día... Vamos al 8. ¿Se acuerdan que vimos acerca de las palomillas y todo eso? Que uno la metía en la sangre, uno la degollaba y la esparcía y luego la soltaba. Y todo algo muy místico y muy especial. Y hablamos de Cristo Jesús. Y hablamos acerca del color rojo y del gusano y todo eso. Bueno, ya cuando la persona era curada de lepra, iba con el sacerdote y ofrecía 3 sacrificios. Y uno de los sacrificios era por la culpa, otra era por el pecado y otro era en holocausto del todo quemado. Ok. ¿Cuántos sacrificios hay? Pues hay varios, ¿verdad? Por el pecado y el pecado de hierro. ¿Cuál es el pecado? Lo que yo hago que está mal. O lo que no hago, sé que tengo que hacer y no hago, también es pecado. ¿Cuál es el pecado de hierro? El pecado de ignorancia. Otro sacrificio es el sacrificio de paces. Paz con mis hermanos y paz con Dios. Otro sacrificio era el sacrificio del todo quemado o del holocausto. Este sacrificio del todo quemado o holocausto iban al templo y lo ofrecían para consagrar, para dedicar, para consagrar, para apartar para Dios. Otro sacrificio era el sacrificio de la culpa. Porque Cristo Jesús no solamente lavó nuestros pecados, sino también carga con nuestra culpa, hermanos, para que nosotros no estemos culpándonos. Él ya pagó por esa culpa. Y en este caso, el leproso, que ya era sanado, le cortaban todo el pelo y ofrecían corderos. Le ponían sangre en la oreja, en el dedo gordito del pie y en el dedo gordito de la mano. Después se iba apartado, otros 7 días regresaba y tenía que raparse. Así como está mi hermano Miguel, del cabello, sin ningún pelo en la cabeza, pero también en la ceja, ¡pum!, sin ceja, sin pestaña, sin barba, sin güedejas, sin pelo. Te tenía que darse, hermano, así, todo sin nada, sin nada.
La mujer que se corta el cabello es afrenta a su cabeza. Es mejor que si se rayese. Rayase es que se rapara completamente. Porque a la mujer en vez de velo le es dado cabello. Mas no hacia el hombre, porque la cabeza del hombre es Dios. Si el hombre quería cabello, es como si se pusiese en contra de Dios. Eso lo enseña la Biblia. En este caso el leproso se había puesto en contra de Dios. Ya había reconocido todo y su cabello tenía que ser rapado. ¿Se imaginan a María cuando regresó? María regresó sin pelo. A las mujeres cuando se apartaban del camino de Dios y se volvían al camino fácil, ¿cómo creen que traían su cabello? Pues se lo cortaban, porque era parte de una deshonra. Y era algo que las hacía como servidoras, ¿verdad? Y esto es algo que la Biblia enseña. En el caso del leproso, el leproso también tenía que quitarse no solamente el cabello, sino también las cejas, la barba, todo. Y cuando obedecía y se presentaba delante del sacerdote, el sacerdote agarraba el aceite y se malamajaba. La primera vez le puso sangre, y le puso sangre en la oreja, tipo de su oír, en la mano, tipo de sus obras y sus afectos, en el pie, tipo de su andar y su caminar. Ya no iba a andar otra vez en el pecado de su corazón, ahora iba a tener un caminar nuevo. Pero la segunda vez el sacerdote agarraba aceite. Ayúdame, esposa. Agarraba el aceite ponía su mano, creo que era así, y le echaba a él el aceite. Así. Bueno, yo me eché poquito, pero él se echaba bastante aceite. Y agarraba el aceite y se lo ponía en el oído, se lo ponía en el dedo gordito derecho y se lo ponía en el pie. Ya no era la forma en la que abría el camino. Y después agarraba el aceite y lo rociaba 7 veces hacia la presencia de Dios, como un tipo de la unción del Espíritu Santo que venía a consagrar a la persona. Y después de eso, el aceite que quedaba, imagínense la pastora, ¿no? Va a ser usted la leprosa. Así, ¿no? En el dedo, se agachaba el sacerdote en el pie, rociaba el aceite 7 veces y después agarraba y ¡pum! En la cabeza. Y el aceite se empezaba a derramarse por los lados de la pelona, porque estaba pelón. Mi pueblo, desde arriba te he estado observando y he estado esperando a que vinieses, porque yo quiero sanarte y derramar mi aceite sobre de ti. Así dice el Señor.
y el aceite empezaba a brotar, a caer. Ya no era un día triste para recluirlo, ya no era un día malo para condenarlo, era un día de alegría, donde había una unción nueva, para que aquel que estaba perdido se volviera al pueblo y pudiera entrar nuevamente a la presencia del Señor y pudiera nuevamente volver a hacerle fiesta a Dios. El pecado que tenía ya había sido cambiado, la lepra ya había sido quitada, el corazón ya había sido transformado. Ahora había una unción especial, de gozo que caía y que se derramaba en un símbolo de consagración. Y dice el Señor Jesús, gracias esposita, dice el Señor Jesús, hermanos, que lo que vimos en el Antiguo Testamento y los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo no son otra cosa que una sombra y una figura del más grande sacrificio que se ha hecho en esta tierra, que es el sacrificio de Cristo Jesús. El Señor Jesús sabe que estamos enfermos. El Señor Jesús sabe que hay cosas que están mal dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que identificarlas. Y a veces por eso nos pasan muchas situaciones. Tenemos que volvernos a Él y decirle: sáname, Señor, sáname, sáname. Y después de esa restauración viene un nuevo gozo. El rey Usías, ¿qué creen? Él ya no tuvo la alegría de la unción para volver a la casa. Él ya quedó recluido por siempre. Pero si el rey Usías, así como ese leproso que le gritó a Jesús, se hubiese humillado, yo no tengo duda de que Dios con su poder lo hubiera librado. Muchos de nosotros a veces nos morimos a causa del pecado, y ese gozo que sentíamos al estar en su casa, lo perdemos y nos vamos secando. ¿Saben por qué nos secamos? A causa del pecado, a causa de la lepra. Si este rey tan grande cometió este pecado, imagínense quién soy yo, que estoy bien distraído y que cada rato cometo fallas, que cada rato me equivoco y la riego. Pero ¿qué creen? Si mis errores son grandes, hay un Dios más grande, que ofreció su sangre y ofreció un aceite celestial, un aceite espiritual derramado, llamado Espíritu Santo, para venir a ungirnos y a llenarnos de su presencia, llenarnos de este aceite y abrirnos un camino para volvernos a acercar a Dios. Dios nos habla, hermanos, y Él sabe que hemos estado, más bien dicho, Él ha estado esperando por nosotros. ¿Qué le parece si oramos? Y aquí en Levítico 14, usted léalo y lo va a encontrar todo lo que le conté. Ya no lo leímos para irnos rápido, pero habla acerca de estas consagraciones. Ya no sienta, hermano, usted se equivocó. Usted se equivoca. Usted trae cargando algo muy fuerte de su pasado. Es el momento de decirle al Señor Dios que nos ayude. Que no solamente nos limpie del pecado, sino que nos quite la culpa de nuestras maldades. Mataste, heriste, dañaste, violaste, fornicaste, adulteraste, te volviste arrogante, grosero, soberbio, solitario, miedoso, confundido, qué sé yo. Dios sabe y tú lo sabes. Simplemente dile: Señor Dios, yo estoy enfermo. Mi corazón es malo.